Los días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también en 1 Pedro capítulo 1, y el versículo 10. 1 Pedro 1 y 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y confiamos que el Señor ha de bendecir su palabra. Amén. Conociendo el tiempo. Una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿qué hora es? Y a veces uno está desorientado, piensa que es temprano y no es tarde. Recuerdo haber leído en un librito escrito por un hombre muy capacitado llamado Frederick Tatford de Inglaterra, que escribió muchísimos libros. No sé dónde encontró tiempo para tantos libros que escribió, pero en la introducción de uno de sus libros él relata de una niña que volvía del colegio como siempre y a la hora del mediodía y comenzaban a sonar las campanas de la hora allá en la capilla, y ella jugando y corriendo comenzó a contar 1, 2, 3 y seguía 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ella corrió más rápido a la casa y entró y gritó a su mamá: mamá, nunca ha sido tan tarde. Nunca antes ha sido tan tarde. Y él usó eso como una ilustración, pues, para hablar de nuestros tiempos. Conociendo el tiempo. Estamos pendientes, hermanos, de el momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Gracias al Señor que tenemos un libro en nuestras manos, la palabra de Dios, donde nos podemos ubicar exactamente. Nos habla del pasado desde el principio, la creación, y nos lleva hasta el final, el estado eterno. Y dentro de sus páginas podemos ubicarnos nosotros en este tiempo actual, en el año que llamamos 2025, después de Cristo. Y quiero decir de una vez que tengo la convicción que nadie jamás en la historia de la humanidad, en el pasado, en los siglos y milenios pasados, ni en el futuro, en el milenio que aún está por delante, ninguna personas han tenido tan grandes privilegios como los tenemos nosotros en este tiempo. Si eso pudiera impresionar nuestras almas en esta tarde, el tremendo privilegio de estar viviendo en este momento de la historia, yo creo que elevaría nuestros corazones en gratitud, alabanza y devoción a nuestro Señor por habernos concedido ese privilegio. Los versículos que hemos leído a continuación indican que Dios ha dividido la historia en etapas, en edades que llamamos dispensaciones. Bueno, lo llama la Escritura aquí. En Efesios capítulo 1 habla de la última dispensación que todavía no ha comenzado. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una dispensación es una edad, un tiempo, un periodo en la historia humana. Pero se llama así dispensación porque tiene que ver con la manera en que Dios
administraba las cosas o administra en ese periodo de tiempo, Dios no siempre ha tratado igual a la humanidad. Es decir, Él ha tenido diferentes maneras de tratar con el hombre a través de la historia, desde la creación hasta el final. Uno estudiando la Biblia y otros lo han hecho para nosotros mucho mejor. Uno puede darse cuenta que hay 7 de esas dispensaciones, esas edades. Esto es muy importante, hermanos, porque estamos rodeados de un mundo, una cristiandad que confunde las dispensaciones. Y hay tanta gente en los grupos afuera que quieren vivir en la dispensación pasada en vez de la dispensación presente. Y están todos confundidos, mezclando una etapa, una edad con otra en la Biblia, y están completamente equivocados. Hay que distinguir las diferentes edades, dispensaciones. Y eso es lo que nos va a ayudar en esta tarde a darnos cuenta del tremendo privilegio que nosotros tenemos de estar viviendo en la dispensación actual de la gracia, si se quiere, o de la iglesia, mejor llamarla. Pero no sería malo para beneficio de los nuevos creyentes y todos, pues, dar un repaso muy breve de esas 7 edades o dispensaciones en que Dios ha tratado con el hombre de una manera específica. Primeramente, en el huerto del Edén tenemos la dispensación de la inocencia. Nuestros primeros padres eran los únicos habitantes sobre la tierra en esa dispensación, Adán y Eva. Y tenían un solo mandamiento para guardar en relación al árbol de la ciencia del bien y del mal. Rodeados de toda bendición, toda clase de árbol, de fruto, ellos podrían haber vivido perennemente guardando ese único mandamiento. Pero todos sabemos la triste historia, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Satanás entró en ese huerto. Y a veces uno se pregunta por qué Dios permitió esto. Y son preguntas inútiles realmente. Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Lo que sí sabemos es que Él va a, digámoslo así, sacar más gloria para Él y para su Hijo de todo lo que ha sucedido como resultado de la caída. Entonces esa dispensación terminó. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ya no eran inocentes. Ya conocían el bien y el mal. Y comienza una nueva dispensación que se ha llamado la dispensación de la conciencia. Adán y Eva, ya fuera del Edén, comenzaron a procrear y el mundo comenzó a llenarse de personas y no había una ley escrita, pero cada uno tenía en su mente, en su conciencia, el conocimiento del bien y del mal. Hay varias escrituras que podríamos citar en cuanto a eso, en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 1 también, capítulo 2. La conciencia que Dios ha dado a cada ser humano, esa voz interna que le enseña la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, en esa dispensación de la conciencia, Dios dejó al hombre guiarse por su conciencia. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, vemos el resultado ahí en Génesis capítulo 6, cómo la tierra estaba llena de violencia. Sabía la diferencia entre el bien y el mal, el hombre, pero no tenía la fuerza para escoger el bien y rechazar el mal. Y Dios tuvo que mandar el diluvio. Cada dispensación termina con un juicio. Ya la inocencia terminó con Adán y Eva expulsados del huerto del Edén. Y la dispensación de la conciencia, que era mucho más larga, terminó con el diluvio.
arrasando con toda la humanidad menos una sola familia, Noé y su familia. Y al salir del arca comenzó entonces una nueva etapa, una nueva disposición. Hay el pacto de Dios con Noé. Y Dios instituye allí lo que se ha llamado, pues se llama el gobierno humano. Dios le dice al hombre que Él va a dominar sobre todo. Y está en la mano del hombre juzgar y castigar el mal. El que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. La pena capital. Y comenzó esa dispensación del gobierno humano. Hay principios en casi todas estas dispensaciones que permanecen hasta el día de hoy. Como la conciencia, por ejemplo. Todavía el hombre tiene una conciencia. Tenemos que vigilar por eso nuestra conciencia. Y todavía el hombre está autorizado. Dios ha puesto autoridades para ejecutar juicio. Y la pena capital es algo bíblico. Quitarlo es en contra de la Biblia. La pena de muerte. Pero entonces esa dispensación del gobierno humano, esa etapa por lo menos, terminó con el juicio de la Torre de Babel. Y los hombres fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra y el lenguaje confundido, todos los idiomas del mundo comenzaron allí al final de esa dispensación en el juicio de la Torre de Babel. Y comienza otra. A partir de ese momento, todo lo que hemos visto hasta ahora, dispensación de la inocencia, en el huerto del Edén, de la conciencia, de allí hasta el diluvio, y del gobierno humano desde el diluvio hasta la Torre de Babel, está en apenas 11 capítulos al principio de nuestra Biblia. Es suficiente para hablar de todos esos largos años en que Dios administró la tierra y el hombre de esas maneras. Pero a partir del capítulo 12 de Génesis comienza la dispensación de la promesa. Dios llama a un hombre llamado Abraham y le da promesas en cuanto a una tierra, en cuanto a una descendencia. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está preparando el terreno para la venida del Mesías, el Cristo. Dios va a formar una nación de ese hombre Abraham, y de esa nación va a venir el Salvador, el Cristo. Todo eso comenzó tanto tiempo atrás, Dios obrando. El Dios lleva su tiempo, hermano. Nosotros siempre estamos apurados, queremos hacer las cosas rápido, pero ahí Dios toma un hombre y ya tiene 100 años antes de tener su primer hijo. Y bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar Dios? Dios toma su tiempo. Y comienza esta dispensación de la promesa, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta tener el pueblo de Israel, la nación recién formada en la tierra de Egipto. Y ahí hay otro juicio que termina con esa dispensación, el juicio sobre la nación de Egipto. Y Dios saca a su pueblo, y ahí al pie del monte Sinaí comienza una nueva dispensación llamada la dispensación de la ley. Ya esta es la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Allí el pueblo prometió hacer todo lo que Jehová nos mandare. Apenas 40 días después se habían quebrantado los 2 primeros mandamientos, haciendo aquel becerro. Pero ellos se pusieron voluntariamente bajo la ley, los 10 mandamientos y todas las demás leyes escritos dados por medio de Moisés. Y comenzó una larga dispensación en la cual Dios puso a prueba al hombre bajo la ley. Y bueno, quedó comprobado que el hombre no podía guardar la ley. No podía ser salvo guardando los mandamientos. No tenía la fuerza para obedecer y guardar los mandamientos a la perfección. La ley más bien fue usada por Dios para llevar al hombre a Cristo. Como el Señor con la mujer samaritana, haciéndole ver su pecado, y por fin Dios se dio cuenta, lo que yo necesito es el Mesías. Ha de venir el Mesías, estamos esperándole. El Señor le dijo, yo soy. Entonces la ley nos lleva hasta
los evangelios, donde todavía están bajo la ley, la nación de Israel. Pero ha venido el Mesías, el Cristo, el prometido, para llevar a cabo la obra de la redención. Y los evangelios terminan con su muerte en la cruz, rechazado por la nación de Israel. Y entonces cuando llegamos al libro de los Hechos, comienza una nueva dispensación. Es la dispensación actual en que estamos viviendo. La dispensación de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Dios comenzó en ese momento, en ese tiempo, este propósito que Él tenía, este secreto que Él tenía guardado desde la antigüedad. Como dice en Efesios capítulo 3, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, la iglesia que va a ser la esposa del Cordero, del Señor Jesucristo. Es el propósito magno, el gran propósito eterno que Dios ha tenido. Y Él lo está llevando a cabo. Y nosotros vivimos todavía en esa dispensación de la iglesia. O de la gracia se llama también, aunque en todos los tiempos Dios ha manifestado su gracia. Pero en especial, en este tiempo se predica el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, tenemos ese privilegio de vivir en esta dispensación de la iglesia y pertenecer a la iglesia. Vamos a abundar un poco más en eso más adelante, pero vamos a terminar con el esquema que estamos llevando de las dispensaciones. Ya va la sexta dispensación, esta presente. ¿Cuándo va a terminar? Otra vez, bueno, la dispensación de la ley terminó con un juicio. Podríamos pensar en el Calvario, el juicio que cayó sobre el Hijo de Dios. Pero aún más, 70 años después, o en el año 70, mejor dicho, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, destruida completamente. Llegó a su final todo ese sistema de la ley, los sacrificios y el templo fue destruido. Todo eso terminó, eso continuó después de la muerte de Cristo, a pesar de que el velo fue rasgado. Pero todo eso terminó y con la destrucción de Jerusalén. Y ahora estamos viviendo en esta dispensación de la iglesia. Va a terminar para nosotros cuando venga el Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Como ya hemos oído, es un evento que estamos esperando, emocionados. Podría ser esta misma tarde cuando Él venga. Y este local quedará prácticamente vacío cuando Él lleve a su presencia en forma instantánea, nos lleve a la casa del Padre. Entonces va a haber un tremendo juicio en este mundo, la gran tribulación durante 7 años. Y luego, no podemos entrar en los detalles, el Señor va a volver en gloria juntamente con su iglesia para establecer su reino. Ese reino del Señor sobre la tierra. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, que hablan de ese glorioso reino. Cuando Él va a dominar de mar a mar, Él va a ser el rey por 1000 años. El milenio va a durar 1000 años. Él será la última manera en que Dios va a probar al hombre en condiciones ideales. Todo es paz, justicia. Y aún en esas condiciones ideales, el diablo eliminado por los momentos, el diablo encerrado, nadie podrá juzgar al diablo, culpar al diablo por alguna cosa mala que ha hecho. Estará encerrado por 1000 años, pero entonces al final de esos 1000 años, Él va a ser soltado y va a lograr reunir una multitud que no se puede contar de personas que no han sido salvas. Y otra vez va a haber un juicio para terminar esa dispensación del reino. Y entonces fuego va a caer del cielo para destruir los enemigos. Y después el juicio del gran trono blanco. Y entonces el estado eterno, no hay más cambios. Ese es el programa que Dios tiene y lo está llevando a cabo. ¿Y nosotros dónde estamos?
estamos justamente llegando al final de la dispensación número 6 de la iglesia. Estamos esperando de un momento a otro la venida del Señor. Ahora pensemos, hermanos, en el tremendo privilegio que tenemos de vivir en este momento. Y a la vez recordar que mientras mayor es el privilegio que uno tenga, mayor es su responsabilidad delante de Dios. Algunos detalles en cuanto a nuestros privilegios. ¿Qué privilegio es vivir en el DC en vez del AC? Después de Cristo en vez de antes de Cristo. Hemos leído que aquellos profetas antes de Cristo, ellos anhelaban saber más de lo que el Señor les estaba diciendo que tenían que escribir. Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y se les dijo, eso no es para ustedes. Eso es para gente que va a venir después. Y esa gente somos nosotros. La gracia destinada a nosotros. ¡Qué privilegio! Aquellos grandes hombres de Dios, y mujeres también, por supuesto, ellos podían vislumbrar algo de lo que venía. Escuchamos esta mañana que Abraham se gozó cuando él vio el día del Señor en el monte Moria. Y así David también en los Salmos y en otras escrituras podía hablar de ese rey que había de venir. Pero ¿cuánto llegaron ellos a comprender? Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, pero era una revelación parcial, incompleta, en partes. Y ninguno de aquellos grandes hombres de Dios podía vislumbrar todo lo que Dios tenía por delante. Lo estaban anticipando, anhelando. Pero nosotros, hermanos, nosotros podemos mirar atrás y considerar la venida del Mesías a este mundo. Tenemos los evangelios que hablan de su vida, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. Y tenemos un panorama muchísimo más claro de lo que ellos tenían. No hay ninguna razón por qué algún creyente tenga que ignorar ahora acerca de este gran propósito de Dios y mirar atrás y ver todo lo relacionado con aquella obra estupenda de Cristo en la cruz. Nosotros estamos en una posición de tremenda ventaja sobre aquellos santos del Antiguo Testamento, viviendo nosotros ahora después de Cristo. Hay otra tremenda bendición que tenemos y que han tenido los creyentes de esta dispensación desde el año aproximadamente 90, los últimos escritos del apóstol Juan, tenemos la Biblia. El primero que tuvo una Biblia era Josué, pero la Biblia de él solamente tenía 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y bueno, Moisés, el Señor le advirtió de la necesidad de sujetarse a todo lo que él tenía en su libro, en su Biblia, una Biblia pequeña comparada con la nuestra. Pero aún llegando al Nuevo Testamento, los apóstoles solamente tenían el Antiguo Testamento, los primeros apóstoles. Luego se comenzaron a escribir las epístolas y circular esos preciosos escritos. Y aún el apóstol Pablo, él no tenía una Biblia completa como nosotros la tenemos. Y él habló de cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte la profecía se acabará. No había venido lo perfecto todavía cuando el apóstol Pablo estaba predicando por allí. Él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos. No fue hasta el apóstol Juan terminar los últimos libros de la Biblia que se pudo tener la Biblia completa. Y bueno, no era fácil. Hasta tiempos relativamente recién sagrados al Señor, que a precios y sacrificios muy grandes tradujeron los documentos originales en el castellano y en los otros idiomas para que todo el mundo pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Qué tremendo privilegio tener toda la revelación de Dios. Todo está aquí, no hace falta nada. Hay una maldición al final de Apocalipsis para aquel que intenta añadir a lo que está aquí o aún quitar. Tenemos todo aquí. ¿Cuánto no hemos sabido apreciar, hermanos, ese tremendo privilegio de tener en nuestras manos
la revelación de Dios, todo lo que Dios ha querido revelar al ser humano está aquí. Y usted y yo, bueno, si hay tiempo, voy a leer un poquito. ¿Cómo podemos tratar este libro así, de esa manera? O que salgamos de esta conferencia con un propósito genuino y una así de corazón de estudiar este libro que Dios nos ha dado tan precioso, este tesoro que vale más que el oro, que podamos en verdad llegar a conocer más. Qué privilegio tener la Biblia, pero qué privilegio tener el Espíritu Santo. Los santos del Antiguo Testamento, solamente de vez en cuando venía el Espíritu sobre ellos, capacitándoles para hacer alguna obra, como Sansón, David y otros. Pero nosotros, en este tiempo, cada creyente, desde el que creyó hace 5 minutos, tiene el Espíritu Santo morando en sí. Qué tremendo privilegio es ese, hermanos. Tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, una de las 3 personas divinas. Tanto el tener la Biblia como el tener el Espíritu Santo son tremendas responsabilidades también. A veces algunos se excusan pensando en los errores de David y Abraham. Y bueno, Abraham, ese hombre de Dios, mira lo que le sucedió a él y lo que sucedió a David y otros. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo que nosotros tenemos, no tenían la Biblia. Usted y yo somos mucho, mucho más responsables que ellos si caemos en esos mismos errores. Tenemos la palabra revelándonos todas esas cosas que han sucedido en el pasado para que seamos amonestados. Y si nosotros caemos en esos mismos errores, somos mucho más culpables que ellos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pero 2 cosas más para terminar, si el Señor me ayuda. El privilegio de pertenecer a la iglesia que es su cuerpo. La iglesia que es su cuerpo es ese gran propósito que Dios ha tenido desde la eternidad. Una esposa para su hijo, compuesta de todos los creyentes de esta dispensación, desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. No ha llegado 2000 años todavía, pero casi. Todos los verdaderos creyentes en todos estos años pertenecemos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No importa dónde está ese creyente, no importa sus fallas que ha tenido, si es un verdadero creyente, pertenece desde el momento de creer a la iglesia que es su cuerpo. Mira qué privilegio. David, Daniel, Abraham, todos esos grandes hombres de la antigüedad no pertenecen a la iglesia, pero usted y yo sí. Y notamos por el libro de Apocalipsis que la iglesia, representada por los 24 ancianos, va a estar en el lugar más cerca del Cordero. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. ¡Qué tremendo privilegio! Ahí está Abraham y está David y Daniel y todos esos grandes. Ellos no son parte de la esposa del Cordero. Juan el Bautista lo dijo, ¿verdad? Él dijo, reconociendo su propia posición correcta, él pudo decir en Juan capítulo 3, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan sabía, yo no formo parte de la esposa, pero yo soy el amigo del esposo. Y se gozaba grandemente en oír la voz de Cristo, el esposo. Pero él reconoció que él no era parte de la iglesia. Él pertenecía a la dispensación pasada de la ley. Y nosotros tenemos el mayor privilegio que Juan el Bautista de pertenecer a la iglesia. Eso es algo incomprensible, hermanos. Algo que debe llenarnos de gozo y de gratitud y de alabanza al Señor. Que usted y yo
Un día vamos a estar unidos a Cristo como su esposa en las bodas del Cordero. Pero hay otra cosa, otro tremendo privilegio también, no es menos, yo creo. Y es el privilegio de formar parte de una iglesia local. Es decir, una asamblea congregada en el nombre del Señor. ¡Qué tremendo privilegio! Solamente en esta dispensación existen tales asambleas. En las dispensaciones pasadas, bueno, Dios llamó una nación. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, con privilegios terrenales. Pero en este tiempo somos el pueblo celestial de Dios, con privilegios celestiales. Pero no había asambleas en el pasado, y no lo habrá en la gran tribulación tampoco. Habrán creyentes en esa gran tribulación, pero no hay nada de un testimonio de una asamblea, será un testimonio individual. Y no se habla de asambleas en el reino de 1000 años del Señor tampoco. El único tiempo donde hay asambleas, grupos, testimonios, candeleros de oro, como hemos visto en Apocalipsis, dando testimonio en las tinieblas, apreciados por el Señor tan grandemente por guardar su palabra y no negar su nombre, es en este tiempo de la iglesia. Qué tremendo privilegio formar parte de una asamblea. Sabemos que hay queridos hermanos venezolanos en otros países y están añorando estar en una asamblea como estaban aquí en Venezuela. Ellos reconocen que los lugares donde están muy lejos de ser una verdadera asamblea bíblica congregada en el nombre del Señor. No hay otra cosa en la Biblia que asambleas congregadas en el nombre del Señor. Usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento, no va a encontrar ni una sola iglesia bautista, ni una sola iglesia pentecostal, ni una sola iglesia de cualquier otra denominación. Solamente habían asambleas congregadas en el nombre del Señor. Qué privilegio pertenecer a una asamblea entonces, apreciados hermanos. Mira, hay grandes organizaciones, hay grandes... Hay grandes organizaciones religiosas en este mundo, inmensas, famosas, pero para Dios lo que vale es una asamblea, aunque sean 2 o 3 congregados en su nombre. Eso es lo que vale para Dios en este mundo. Todo eso de organizaciones religiosas y multitudes y grandes grupos, eso no tiene para Dios absolutamente ningún valor. No están guardando su palabra, no están negando su nombre. Pero estar en una asamblea donde la palabra de Dios se honra, donde al Señor se le da su debido lugar. Mira, qué tremendo privilegio. Por supuesto, eso conlleva su responsabilidad también. Si tenemos un privilegio tan grande así, hermanos, ¿cómo no vamos a invertir toda nuestra fuerza y nuestro tiempo y nuestro ánimo en adelantar el testimonio de esa asamblea, sabiendo que eso es lo que vale delante de Dios? Y yo tengo ese privilegio enorme de pertenecer a una asamblea bíblica, un testimonio, un candelero de oro. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Qué privilegio sentarnos para celebrar la cena del Señor como Él lo manda. ¿Cómo es posible que yo pierda ese culto por cualquier cosita? Oh, eso es demasiado serio para pensarlo. Si yo tengo ese tremendo privilegio de estar en una asamblea congregada en el nombre de Él, bueno, meta todo su empeño en mantener ese testimonio, en hacer su parte, en contribuir al bien de esa asamblea, a la paz de la asamblea, a la actividad de la asamblea, que no sea yo un elemento, un estorbo, más bien al testimonio de una asamblea. Termino, hermanos. Conocemos el tiempo. Estamos viviendo en la dispensación de la iglesia. Tenemos el privilegio de tener toda la palabra, de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón,
de formar parte de la iglesia que es su cuerpo, la esposa del Cordero, y de formar parte de una asamblea congregada en el nombre del Señor. Y estamos viviendo, mis hermanos, para terminar, al final de esta dispensación. ¿Quién puede pensar que van a quedar 100 o 200 años todavía en esta dispensación? No, no. Estamos llegando cerca, muy, muy cerca del final. Uno se asombra de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando allá en relación a Israel, esa región donde va a ser la escena de aquellos juicios en especial en aquel tiempo, y el reino de la bestia y todo eso se está preparando, está casi listo. No hay nada que tenga que cumplirse antes que venga el Señor. Podría venir hoy mismo. Ojalá que esto emocione nuestros corazones, hermanos, y podamos decir, cuando el Señor dice, ciertamente vengo en breve, podamos contestar sinceramente, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si es tan bueno, si es un privilegio tan grande estar aquí en comunión con Él y sirviéndole a Él en una asamblea, si es una bendición y un privilegio tan grande aquí, ¿cómo será allá? Oh, queremos que Él venga. Ojalá fuera hoy, como a veces cantamos. Que Él bendiga su palabra. Amén.